Ahora sí que nos tomó dentro de esta serie de fundamentos, y aunque no precisamente es un fundamento teológico, trascendental en la vida del cristianismo, pero creo que sí es fundamental que nosotros aprendamos acerca del amor del Padre. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que es fundamental saber acerca del amor de Dios? Y hoy vamos a aprovechar que pues aquí estamos festejando este día, pues para aprender acerca de esto. Yo creo que el más festejado tendría que ser nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos ya le dieron gracias al Señor? ¿Cuántos ya le dieron un regalo de alabanza, de adoración, de obediencia? Porque es muy fácil decir, bueno, es que yo en la mañana oré, le adoré, ¿verdad? Me postré, estuve en ayuno y cilicio, todo lo que usted quiera. Pero si es usted un desobediente, si se la pasa queriendo hacer su voluntad, ¿usted cree que esa adoración llegó a algún lugar? ¿Qué cree? No. Y ya sé por qué no contestan, porque no les gustó lo que les dije. ¿Sabe cuál es la mejor adoración? La obediencia al Señor. Esa es la adoración que el Señor espera de nosotros. Lo demás son expresiones, cantos, actitudes. Sí, mi hermano, son válidas delante de Dios, pero el Señor lo que está esperando de nosotros es nuestro corazón. Así que vamos a hablar acerca de esto. Acompáñeme a Primera de Juan, por favor, en el capítulo 3. ¿Cuántos papás hay en esta sala? Levante su mano. Mire, una gran cantidad de papás. ¿Cuántos abuelos? Mire nada más. ¿Cuántos bisabuelos? Hay un bisabuelo. Yo también, ¿qué cree? Aunque vea chavo. Bueno, Primera de Juan 3:1. Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada. Es igual que la que usted tiene, la 60, la 95, con un lenguaje más sencillo. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Mire, de manera natural, aunque habrá sus excepciones, pero es inevitable que en el corazón de los padres, y hoy vamos a hablar específicamente o especialmente de papá, pues haya un anhelo de que sus hijos sean felices. Si yo le pregunto a usted, papá, si su anhelo es que sus hijos sean felices, crezcan sanos, que se sientan seguros, que lleguen a ser capaces de salir adelante en la vida como hombres y mujeres de bien, ¿qué me dice? Que sí. Ahora, eso es de manera natural, y dije con sus excepciones. Pero como padres cristianos, mis hermanos, ustedes saben que todos esos buenos deseos de que sus hijos salgan adelante solo llegarán a ser posibles en la vida de ellos si ellos mismos tienen su propia convicción de acercarse a Dios, buscarle y obedecerle. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos querido que a edad muy pequeña el Señor hubiera tocado nuestra vida? ¿Cuántos conocimos del Señor ya a una edad madura después de haber caído, de haber pasado por tantas cosas, y tú dijeras, ay, que mi familia hubiera sido cristiana? Pero ¿sabe qué? A veces eso tampoco es una garantía, porque todo está en el corazón del hombre. Por eso, si sabemos que para ser papá, con todo lo que esto implica, educar a los hijos, sacarlos adelante, proveer, bueno, no es tarea fácil. ¿Quién considera que ser papá es fácil? Nadie. Entonces, mis hermanos, tendríamos que tomarlo más como una obligación o compromiso, como muchos lo llegan a tomar. Más que eso, tendría que ser una forma de vida. Y lo voy a decir de esta manera: cuando Dios te dio el privilegio de ser papá, tu vida dio un giro sustancial.
aunque no lo creas, o aunque algunos ni siquiera se hayan dado cuenta. Y los principios, como la obediencia, el amor, la integridad, la paciencia, que sabemos son virtudes que vienen de Dios, bueno, tendríamos que aplicarlos primero ¿a quiénes? A nosotros mismos. Como le digo, habrá quien no lo entienda. Yo tuve una experiencia en mi niñez, en mi juventud, con mi papá. Él no conocía aún al Señor y tenía una frase: usted haga lo que yo le digo y no haga lo que yo hago. ¿Cómo la ve? Ahora, ¿qué cree que hacía? Pues no precisamente lo bueno. Yo crecí con esa situación, pero su ejemplo no era imitar. Lamentablemente yo creo que es el caso de muchos. Por eso la importancia de que seamos primero nosotros quienes apliquemos los principios de Dios a nuestra vida. Porque mire, un papá temeroso de Dios es un hombre que no se rinde ante nada. ¿Pero sabe por qué? Porque se sabe rendir al Señor y a sus mandamientos. Ahí es donde viene la verdadera rendición. Bajo la comprensión que tus consejos, tus instrucciones, la disciplina que tú apliques en casa, pues tienen que ser respaldadas con tus hechos. Papá, tus ejemplos, tu testimonio hablará más que tus palabras. Y para ellos, desde pequeños, va a ser su principal fuente de aprendizaje. ¿Sabían que los hijos aprenden al principio por imitación? Que ellos repiten lo que los papás hacen o sus hermanos mayores. Mire, hace tiempo no aquí, estaba en otra iglesia, se acercó una hermana y me dice: ay, a mí me gusta mucho estar en la iglesia infantil. Le digo: ay, qué bueno, hermana. ¿Y por qué? Dice: porque se entera uno de tantas cosas. O sea, ella no estaba bien, obviamente, y tuve que hacer ahí un ajuste. Pero es una realidad. Los niños dicen la verdad. Y cuando los niños están en clase en su iglesia y están hablándole de principios del Señor, y no hablarás así, no harás esto. Ay, es que mi papá sí habla así. Es que mi mamá sí trata a mi papá. Ya va a decir usted: no, ya no lo voy a traer, ¿verdad? No, mi hermano, mejor cambie su actitud. Entonces, si usted habla de amor, ¿cómo debe ser? Amoroso. Ahora, estamos hablando con los papás hoy. Entonces, primero, ¿con qué vas a ser amoroso en casa? Con tu esposa. Porque ese testimonio quedará guardado en el corazón de tus hijos. Será algo que no olvidarán y les va a servir de ejemplo para tratar así a sus propias parejas el día que el Señor se las dé. Si hablas de respeto, tienes que respetar. Si hablas de santidad, si hablas de formalidad, si hablas de obediencia, yo creo que todos ustedes eso hablan a sus hijos, ¿verdad? Porque son virtudes que deben formar parte de tu vida cotidiana. Son el reflejo y la evidencia de lo que tú les enseñas porque tú lo crees. ¿Sí crees que tus hijos requieren de todos estos principios divinos? ¿Qué me dices? ¿Quién tiene que aplicarlos primero? Ustedes, nosotros. Considerando que el carácter, la personalidad, las necesidades de cada hijo son distintas. Mire, nuestros niños no todos son iguales. Necesitamos aprender a conocerlos para darles a cada uno el trato justo. No podemos pretender tratarlos a todos de la misma manera. Eso ha causado problemas entre los propios hijos, como tener también determinadas actitudes hacia uno y no hacerlo con otros. Bueno, nada más pregúntele cómo le fue a José con sus hermanos, ¿verdad? Recordemos algo, mis hermanos, nuestros hijos siempre están aprendiendo. Punto número 1. Segundo, los tiempos cada día son más difíciles.
Y la mente de tus hijos, así, la mente, el corazón que tanto cuidas, ahora que los tienes en casa, ahora que son pequeños, bueno, esos niños, ese corazoncito, esa mente, algún día se va a enfrentar a lo desconocido, a lo que el mundo tratará de influirlos, para quitarle lo que les hemos sembrado en su corazón. ¿Cree que estoy dramatizando mucho? No, mi hermano, es una realidad. Entonces necesitamos comprender que si bien las necesidades, la capacidad, el carácter y la personalidad de cada hijo o hija son distintas, su naturaleza, la realidad a la vida que se van a enfrentar son las mismas. No hay manera de evitar enfrentar lo que viene adelante y los tiempos cada vez son más difíciles. Por tanto, si como papá que deseas lo mejor para tus hijos, ¿cuál debe ser tu mayor prioridad? Llevarlos de la mano en el camino de la fe, cuidar su condición espiritual. ¿Pero cómo? Sí, con la enseñanza, pero también con el ejemplo. Reconocer que jamás será posible sacarlos adelante sin la dirección de Dios, sin el conocimiento de su palabra. Por tanto, los padres nos debemos considerar como colaboradores de Dios que trabajamos con Él en la educación de nuestros hijos. ¿Quién es el que sabe cómo debemos guardar y cuidar a nuestros hijos? Es Dios. De hecho, son de Él. Dice Salmo 127:3: He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. En otra versión dice: los hijos son un regalo del Señor. Nuestros hijos son la herencia que el Señor nos ha dado. ¿Tú sabes lo que sucede en quien recibe una herencia? ¿Alguien ha recibido una herencia así sustanciosa, de esas que no esperas? Bueno, yo sí he conocido a alguien que lo ha hecho. ¿Y sabe qué es lo primero que hace? Se pone bien contento y se emociona. No sabe cómo se pone alguien que va a recibir una herencia. Y bueno, ¿por qué? Porque sabe que ha recibido algo de mucho valor que puede cambiar su vida para bien. Pero hay algo: si quien recibe esta herencia ama a la persona que se la dejó, ahora imagine, ¿qué hará con esa herencia? La va a administrar bien, la va a cuidar, la va a disfrutar. Bueno, así es la herencia que viene del Señor representada en nuestros hijos. Un regalo extraordinario para tu vida, papá. Entonces, los hijos no se pueden considerar, ni se deben considerar un compromiso que a veces no puedes sobrellevar. Jamás, mi hermano. Son regalos de Dios, son vidas que el Señor ha depositado en tus manos para protegerlos, para tratarlos, guiarlos con sabiduría y con mucho amor. Evidentemente, como papá, pues con la persona que está a tu lado, tu esposa. Hay excepciones donde una mujer se convierte en papá y mamá, y mis respetos. Jamás olvidemos, mi hermano, que si el Señor nos ha dado a nuestros hijos es porque Él confía que la herencia que te dio será tratada con dignidad, con amor y con cuidado. Él sí confía en eso. Por eso la puso en tus manos. Y ahí es donde comienza nuestro trabajo. Esa capacitación espiritual, moral y social que comienza ¿dónde? En el hogar, en la relación familiar, en la identidad que tiene con papá y con mamá, porque ahí ellos aprenden sus hábitos, sus costumbres, cómo hablar, actuar, reaccionar, porque ellos todo lo imitan, lo que pasa en la iglesia infantil, ¿verdad? Proverbios 4:10 dice: Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Aquí el Señor nos está hablando como el Padre Celestial. Dice: y se te multiplicarán años de vida. ¿Quién quiere que se le multipliquen años de vida? Oiga usted las razones del Señor y póngalas por obra.
Dice el versículo 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Ese es el carácter del Padre. Eso es lo que el Padre desea para nosotros, sus hijos. ¿Usted cree que eso es lo que Él espera que usted haga para con sus hijos? ¿Sí o no? Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Quién es el que tiene que caminar en integridad? El Padre. Entonces, ¿ustedes quieren que sus hijos sean dichosos? Hace rato dije, ¿quién quiere que su hijo sea feliz? Pues sí. Entonces camina en la integridad que Dios demanda a cada uno de nosotros. Fíjese, nuestro Señor Jesucristo, en su estancia en la tierra, jamás ordenó algo que Él no pudiera hacer. Y nos enseñó con una vida de integridad que se puede ser íntegro en este mundo para que los hijos sean dichosos. Él fue íntegro para que nosotros, sus hijos, fuésemos dichosos. Por tanto, si amas y obedeces a Dios, tus hijos lo amarán y aprenderán a obedecerle, porque tú eres su ejemplo. Pero si solo finges amar y obedecer a Dios, así como que, bueno, hago como que creo, hago como que soy, bueno, ¿qué crees que va a pasar con ellos? Se van a desanimar, se van a frustrar y hasta se pueden olvidar de Él. Cantidad de hijos de cristianos, incluidos muchos hijos de pastores y líderes, se han desanimado por la conducta de sus padres. Es un hecho, mis hermanos, hay estadísticas impresionantes al respecto. En el versículo que leímos al principio, mirad de qué manera nos ha amado el Padre. Bueno, ¿de qué manera? ¿Con cuánta intensidad? Juan hace un llamado a mirar la grandeza del amor de Dios, mostrándonos que en todo momento, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras caídas, Él siempre estará con nosotros, cubriéndonos con su amor. Y eso no quiere decir que va a tolerar pecado. Eso quiere decir que estará con nosotros a pesar de nuestras caídas. Y nuestros hijos, desde sus primeros pasos, necesitan tener esa misma seguridad de acercarse a papá, esa confianza de recurrir a papá en todo momento, bajo cualquier circunstancia, porque los hijos se equivocan, los hijos yerran, están aprendiendo, hay malas influencias. Y si papá no abre sus brazos, antes se cierra en una dignidad recalcitrante, mis hermanos, como los fariseos. Mire, cuando son pequeñitos, más dependientes de nosotros, es fácil que ellos se acerquen por cualquier causa. Llega usted a casa y papá, y se le cuelgan y le piden y le rascan y bueno, pero cuando empiezan a crecer, ¿por qué lo digo? Para que disfrute a sus hijos. Porque cuando empiezan a crecer muchas cosas empiezan a cambiar. Y no solo en su cuerpo con las necesidades propias de su crecimiento físico, no, mi hermano. También empieza a desarrollarse su intelecto. Hay una inquietud por conocer. Hay una capacidad de decidir que no siempre es la mejor. Y en especial cuando el mundo comienza a influir en ellos. Cuando empiezan a voltear, cuando se dan cuenta, y ahora con las redes sociales nos estamos trayendo al mundo, a su perversión, adentro de la casa, en un aparato. Yo le pregunto a usted, si usted le ha confiado un teléfono celular a su hijo, está bien, para que lo localice, para que le llame, pero chéquelo. Revise con quién chatea, páginas que ve, o póngale candados, porque usted tiene que cuidar a ellos. De ahí la importancia que mientras estén en casa les enseñemos los principios de la palabra del Señor, una supervisión de su conducta, una disciplina con sabiduría. Fíjese cómo lo dije, disciplina con sabiduría, con equidad, con amor, no con violencia, no con menosprecio, no con comparación.
Porque todo tiene que estar revestido del amor incondicional del Padre, así como el Padre lo ama a usted, para que a su tiempo ellos también den el fruto deseado. Así es como aplica el Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. No siempre nuestros hijos, desde que les empezamos a llevar el camino de la fe, no siempre continúan por el camino de la fe. Pero si usted realmente sembró la palabra en ellos, si les dio un verdadero testimonio y un verdadero ejemplo, verdaderamente jamás lo van a olvidar. ¿Sí lo cree o no lo cree? Pues aunque no lo crea. Entonces, si de algo podemos estar seguros y vivir confiados, es del amor incondicional de papá, de nuestro Padre Celestial. En Jeremías 31:3 dice: el Señor se manifestó a mí desde hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Con amor qué? Eterno. Por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Usted cree que el Señor sigue prolongando su misericordia? Claro que sí. ¿Saben por qué no existe algo que pueda alejarnos de su amor? Ni el tiempo, ni las circunstancias, ni aún nosotros mismos, porque ese amor no es nuestro, así de sencillo. Es el amor de Dios. Y Él no necesitó que hiciéramos algo para obtener o alcanzar su amor. Vaya conmigo a 1 de Juan 4:10. Mire lo que dice. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De tal manera nos amó, de tal manera que envió a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Entonces, de la manera como Dios nos amó, como papás, debemos amar a nuestros hijos. Aunque no sean como queremos o aunque no hagan como queremos, entendiendo y bajo la comprensión, lo aclaro, lo enfatizo. Mire, quiero que quede bien claro, amar a los hijos no es tolerancia a que hagan lo que quieran, porque luego vienen las confusiones y aquí hay muchos jóvenes y adolescentes que dicen, ya ves, como soy me tienes que amar. Sí, pero no significa tolerar pecado. No significa hacernos cómplices de su pecado. ¿Sabe cuántos padres se hacen cómplices del pecado de sus hijos por protegerlos? ¿Y sabe que eso ha dado pie a mucha delincuencia? Porque el orden no comenzó desde casa. Mire, cuando usted ve a alguien en una situación ya decadente en la calle por cantidad de cosas, no mire las consecuencias, no mire al delincuente preso, no mire a la persona que está cayéndose, no. Solamente imagine dónde comenzó. Dios ama a quien ama disciplina. Y una forma de mostrarle amor a nuestros hijos es, además de enseñarle el camino, es la disciplina a tiempo, la corrección justa, para bien de ellos. ¿Y esto qué significa? Bueno, tratarlos como el Señor nos trata a nosotros, pero no hacernos cómplices de nuestros hijos desde pequeños. Comienza el niño a hacer berrinches y para que no grite, para que no nos ponga en ridículo, para que no haga algo, le damos lo que quiere. Esa es una complicidad. Hoy fue una paletita, mañana ¿qué va a ser? ¿Un permiso? ¿Una amistad? Está el niño comenzando a crecer, todo se le antoja, todo quiere. El niño es desordenado por naturaleza, es niño. El adolescente, por eso es adolescente, porque adolece de dirección, necesita dirección. Y el papá se nulifica. Ahí andan los muchachos y los niños haciendo lo que quieren, y el papá así como un testigo de cómo caen. Niño, ay mi hijito, ay mi bebé, ay está creciendo. Pues está creciendo, ¿qué? Está creciendo.
necesita cuidado, necesita dirección. Sembrar en nuestros hijos, mis hermanos, nos da la certeza de que algún día, aunque se lleguen a alejar, van a regresar. Y hay un relato en la Biblia muy hermoso donde el Señor muestra el propósito del Padre, donde muestra el amor incondicional del Padre. Y esta parábola del Hijo Pródigo, que usted la conoce, exhibe primero la condición natural del hombre. Y esta está representada en alguien que por seguir sus instintos menosprecia lo que tiene, gasta todo lo que no ganó en frivolidades hasta quedar arruinado. Sin embargo, el énfasis de este relato se centra en el amor incondicional del Padre por aquellos que, a pesar de haberlos menospreciado, de haberse alejado, bueno, Él sigue extendiendo su misericordia y les recibe con gozo cuando llegan arrepentidos. Nos está mostrando Jesús el corazón amoroso de un padre que, a pesar de ser rechazado por sus hijos, siempre está esperando el regreso de ellos, dispuesto a perdonarlos, a recibirlos en las condiciones en que lleguen. ¿Dispuesto a qué? A perdonarlos. Porque hay momentos donde ya no podemos hacer más allá que recibirlos, restaurarlos, perdonarlos y volverlos a sacar adelante. ¿Lo cree? En Lucas 15:11, acompáñeme. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. ¿Quién fue el que pidió su parte? El más pequeño. ¿Pero qué hizo el padre? Se los repartió a los 2. Fue equitativo. No dijo, bueno, pues te lo doy lo tuyo y lo otro se queda. No. ¿Qué dice? Que le repartió a los 2, ¿verdad? Dice, unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas, se fue lejos a una provincia apartada. Ahí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Por el contexto del relato podemos identificar primero a un padre amoroso, trabajador, responsable, que construyó un hermoso lugar para sus hijos. Tenía algo que darles. Había construido algo para ellos. Un hogar suficiente para satisfacer todas sus necesidades, donde había provisión, había cuidado, había protección, había amor. La petición de este hijo era sumamente ofensiva, porque de entrada estaba menospreciando lo que verdaderamente significaba el amor del Padre, solamente por pretender vivir de la manera imprudente como él había decidido. El padre, sabiendo lo que esto representaba en la vida de su hijo, quizás después de haberle advertido los riesgos, accede, y el hijo menor se va de casa. Así este joven, con una bolsa llena de dinero, riquezas que él no había trabajado, ¿y qué sabe lo que sucede cuando alguien recibe algo que no trabajó? No lo valora. Entonces salió feliz, con las expectativas de una nueva vida, ¿sí? Pero aquí hay algo, mis hermanos. Aunque él no lo valoraba en ese momento, también llevaba las enseñanzas y el ejemplo de la vida moral y espiritual que su padre le enseñó, aunque él no lo valoraba. Lamentablemente esta es una historia que se repite constantemente. Cuando los hijos aún inmaduros, deslumbrados por el mundo, por imprudencia, por rebeldía, no alcanzan a discernir el riesgo de salir de la casa paterna, de la cobertura familiar. Hijos presentes, adolescentes, jóvenes, el solo hecho de estar en la casa de tu padre y de tu mamá te hace estar en un cerco de seguridad, de respeto, que vas a perder en el momento que te salgas de ahí. Y no estoy haciendo una profecía dramática, simplemente es un hecho. Y cualquier distancia, mis hermanos,
siempre será un lugar lejano de la protección del Padre, cualquier distancia, porque van a quedar expuestos a agresiones, a las seducciones de un mundo corrupto, lleno de gente corrupta. De manera que este muchacho, con sus expectativas puestas en lo vano, menospreciando los consejos del Padre, seducido por el mundo, bajo el influjo de las malas compañías, dilapidó junto con ellos la herencia, la derrochó en placeres, en pasiones desordenadas. Mire, este joven experimentó lo que la gente mundana entiende por pasarlo bien, y ese es el engaño. No te va a pasar nada, eso es lo que hace Satanás. Nada te va a pasar, pásalo bien, vive tu vida. Tú tienes libre albedrío, así lo dice la palabra. No, si el diablo se sabe la escritura y la tergiversa perfectamente bien. Y este joven pensaba que lo iba a pasar bien. ¿Cómo? Pues como piensa el mundo, con lo que compra el dinero, ropa lujosa, viajes, comer bien, beber sin límites, diversión, desenfreno, junto a los amigos que siempre estarán dispuestos a acompañarlo mientras tuvo dinero. Es bien fácil que los jóvenes nos digan: papá, pero es que no me dejas ir con mis amigos, déjame salir con mis amigos. El amigo que te ofrece una droga, el amigo que te lleva a un antro, el amigo que te ofrece una bebida, el amigo que te dice no vayas a la escuela, vámonos no sé si ahora todavía se diga irse de pinta, no sé, en mi tiempo así se decía. ¿Ese es tu amigo? Muchachos, acuérdense de estas palabras, reconozcan quién es un verdadero amigo. Un amigo no te hace caer, no te lleva a perder, no te aleja de Dios. Entonces, mientras tuvo dinero, mientras le alcanzó, disfrutó al extremo de todo lo que el pecado le ofrecía, todo lo que su carne le demandó. La historia, mis hermanos, solo menciona un derroche material, en vicios, en depravación física, pero hubo despilfarros más graves. ¿Sabe qué? Él menospreció el amor y las enseñanzas del Padre. Él, de alguna manera, estaba avergonzando a su Padre, haciendo el derroche que hacía. Como era de esperarse, cuando se acabó el dinero, cuando no hay nada más que dar, cuando se acaban las cosas que le agradaron a alguien, ¿verdad? Pues se acabaron las amistades, esas amistades que durante tan corto tiempo llenó el mundo de este joven deslumbrado por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Dice el versículo 14, cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. En medio de lo que conocemos como una crisis económica, ¿y sabe qué? Las crisis económicas ahora son permanentes. En cualquier momento se nos puede voltear la balanza, ¿sí o no? Bueno, ahí donde él se fue, si por ejemplo era de Guanajuato, pues se vino a León, a la Feria de León. Si era de León, se fue al Cervantino. Y si eran los dos de aquí, pues se fueron a la Feria de San Marcos. Así de simple. Digo para que se entienda, ¿verdad? Bueno, de repente en ese lugar, esto lo hago para que se quite la atención un poco, los veo así como que, acuérdense que no es regaño, estamos festejando a los papás. Dice, gracias, pastor. A partir de ese momento, la vida de este joven daba un giro inesperado. Jamás imaginó caer tan bajo. Jamás imaginó ir vagando por la ciudad que lo vio gastar una gran fortuna. Fíjese, véase la diferencia. Ahora mendigaba por un bocado, incluso rechazado por quienes cuando había dinero le buscaban. Ya no había quien volteara a verlo, no había quien le ayudara. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice el versículo 15, quien lo mandó a sus campos a cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comía de los cerdos, nadie se las daba. Mire,
en su desesperación solo pudo conseguir un trabajo degradante para cualquier judío. Porque si dentro de los alimentos prohibidos era el cerdo, ahora tenía que cuidarlos. Pero aparte se le antojaba la comida de ellos. Tan solo el hecho de haber aceptado ese trabajo revela su terrible situación, su grado de desesperación. Pero tenía tanta hambre que hasta deseaba comer esa comida, que incluso se le negaba. Pero ¿la comida de quién es? De los cerdos. Ahora métase a la historia. Imagínese la situación para quien lo tuvo todo en la casa de su padre, que con imprudencia salió con una herencia que de manera irresponsable malgastó. En medio de esa lamentable condición de desamparo en que se encontraba, y que espiritualmente para nosotros, si vamos a entenderlo, también tiene que ver cuando nosotros nos alejamos de Dios a vivir vidas miserables, entiéndase, viviendo en la inmundicia, apartado de toda relación con el Padre, pues una luz iluminó su mente y su corazón. ¿Por qué? Porque había un recuerdo, había una siembra. Versículo 17, entonces volviendo en sí, voy a tomarme un ratito un tiempo para esta frase, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores, cuántos obreros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esta frase, volviendo en sí, hace evidente, mis hermanos, la gravedad y el poder del pecado sobre el hombre que le abre la puerta. Lo lleva a verse como quien ha perdido sus facultades mentales, porque cuando el pecado anida en el corazón, un corazón que sabemos es engañoso y perverso, produce un efecto tan terrible que lleva al pecador a percibirse desde un punto de vista falso. Él se ve bien, él cree que todo lo hace bien, que decide bien. ¿Conoce de esos? Aunque se estén hundiendo, aunque se estén equivocando. Entonces bajo una perspectiva equivocada de la realidad que viven, el pecado endurece el corazón, ciega el entendimiento y enloquece al hombre. O sea, lo hace ver lo bueno malo, lo malo bueno, lo amargo dulce, lo insípido exquisito. Ese es el poder del pecado. Bajo la influencia del pecado, hasta el veneno es apetecible. Usted me puede decir, pastor, yo jamás tomaría veneno deliberadamente. Todos los días nos envenenamos con algo, mi hermano, deliberadamente. Tomamos de aquello que ni siquiera deberíamos voltear a ver. Pero cuando se perturban los sentidos, qué difícil es reconocerlo hasta que se pagan las consecuencias. ¿Y sabe qué? Esta es una lamentable realidad para quien le abre la puerta al pecado. Y pecado es cualquier cosa que esté fuera del orden de Dios. A veces cuando hablamos de pecado dicen, no, es que está hablando de cosas sexuales. No, cualquier cosa que se salga del orden de Dios, de los consejos bíblicos, es un pecado. ¿Sí está conmigo o no? Y solamente cuando paga la consecuencia de su decisión, toma conciencia de su situación y en ocasiones hasta se llega a arrepentir. Digo en ocasiones porque hay quien no, y endurece el corazón. Porque cuando el pecado se enseñorea, al cegarse, todo eso que sabemos y que conocemos, que ahorita estamos relacionando con el pecado, con veneno, lo disfruta, lo justifica, hasta lo defiende. ¿Por qué? Porque no hay conciencia del daño que se hace a sí mismo y a las personas que le rodean con sus decisiones, con sus obsesiones, con su mal juicio, porque no ha vuelto en sí. Y quien sirve al pecado, mis hermanos, tarde o temprano va a ser pagado. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte.
El pecado es un señor, o sea, se enseñorea del corazón que le abre la puerta. Y es buen patrón, paga. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando este joven estaba en su hogar, ahora imagínenlo, cuando estaba todavía en la casa, pero mirando hacia afuera. Quizás alguno de ustedes esté haciendo esto, mirando hacia afuera, todavía no se sale, bajo la influencia seductora del enemigo, donde todo parece tan bueno, tan atractivo, pero ahora esa imagen de ver hacia afuera de su casa lo hace ver el chiquero donde estaba, las consecuencias, y eso lo hizo volver en sí. De manera que al ser confrontado con la situación que estaba experimentando ahora en carne propia, pues ¿qué estamos viendo? La figura del Espíritu Santo, convenciéndolo de pecado, de justicia, de juicio, y esto lo llevó a razonar. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Soy hijo de mi papá, pero me encuentro lejos, desamparado, solo, vivo en una pocilga, comiendo con los cerdos. Eso es lo que produce también el alejamiento espiritualmente hablando, mis hermanos. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy alejado? ¿Qué está pasando conmigo? Ahora estoy comiendo esto, estoy buscando otros caminos, estoy buscando otras cosas. En la casa de mi padre todo es mejor, hasta los trabajadores tienen abundancia de pan. Así fue, comenzó a razonar. Todo empezó a cobrar sentido. ¿Por qué? Porque estaba pensando racionalmente, estaba convencido de su pecado. Versículo 18, me levantaré. ¡Ay, qué palabra! Me levantaré. ¿Será que todos tenemos oportunidad de levantarnos? Sí. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado ante ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ya estaba ensayando un discurso para presentarse delante de su papá. Cuando la luz, o cuando la lucidez iluminó la mente de este joven, esos ojos cansados, esos ojos entristecidos comenzaron a brillar. En medio de tanta oscuridad, la imagen resplandeciente de un hogar maravilloso le hizo suspirar y sonreír como antes. ¿Por qué? Porque estaba su mente en la casa del Padre. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar en una situación similar? Porque el alejamiento no solamente, estamos viendo un relato donde estamos viendo cosas tangibles. Muy probablemente en esta parte del relato los discípulos de Jesús recordaban las palabras del Señor: en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir, yo iré allá y les preparé casa. Bueno, el joven recordó cómo cuando vivía en la casa de su padre lo tenía todo: amor, protección, cuidado, comida abundante. Decide regresar, pero sabía que la ofensa contra su padre había sido enorme, que tendría que pagar una consecuencia. Este reconocimiento de su culpa, mis hermanos, este genuino arrepentimiento, lo hizo ni siquiera aspirar a ser tratado como hijo. Ensayó ese discurso para convencer a su padre, que cuando menos lo viera como uno de sus trabajadores. Antes de proseguir la historia, que está emocionante, yo me emociono, no sé si usted, pero ¿cree usted que un cristiano se puede desviar y caer? Claro que sí, mi hermano. Pero otra pregunta: ¿un cristiano puede permanecer en el pecado? No, mi hermano. No permanecer, porque es hijo. Pero tenemos que reconocer nuestra falta. Tenemos que arrepentirnos. Claro que podemos caer, pero claro que nos podemos levantar. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Y sabe cuántos, justificándose con un versículo, con un contexto, se permiten hacer cosas que están totalmente fuera del orden del Señor?
En la casa del Padre, mis hermanos, Él espera el regreso de sus hijos, porque sabe que no resistirán mucho tiempo en el lodo. ¿Por qué? Porque no tienen la naturaleza de un cerdo, tienen la naturaleza de Dios, son hijos de Dios, y el Señor les tiende su misericordia. Ahora, aunque es inevitable pagar las consecuencias del alejamiento, del pecado, sí, pero ¿qué tan lejos puedes irte? ¿Qué tan sucio o maloliente te puedes sentir cuando, si eres hijo, algún día puedes decir: me levantaré e iré a la casa de mi Padre? No importa cómo te sientas. Y cabe la pregunta: ¿qué fue lo que dio tanta seguridad al hijo, ese hijo que pródigamente desperdició su herencia, que ahora se había perdido, que podía regresar a la casa de su padre? ¿Qué hizo? ¿Qué lo hizo creer? Conocía el carácter amoroso y misericordioso de su padre. Sabía de su generosidad, sabía de su gracia. ¿Usted sabe de la gracia y la generosidad de Dios? Se levantó y fue a su padre, versículo 20. Y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Cuando todavía estaba lejos, le vio, corrió, se echó sobre su cuello, lo besó. El hijo comenzó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. No lo dejó continuar. Esta es la parte medular del mensaje, mis hermanos. Aquí encontramos el centro del mensaje, la reacción del Padre, al ser la manifestación del amor y perdón, también como la expresión de su gozo al ver regresar a su hijo. Porque así como lo dejó partir, sin reprocharle su menosprecio, ahora le recibe sin preguntas, sin recriminación, sin censuras. ¿Cuántos que dicen haber perdonado tienen esa costumbre de seguir reprochando lo mismo por encima de todo? Y dicen: ya te perdoné, sí, ya regresa, no hay problema, pero no. Estás esperando la oportunidad para poner en la cara ese pecado, esa falta, esa falla. El Padre siempre esperó el regreso de su hijo. ¿Usted cree que oraba para que regresara? Sí. Pero también sabía que algún día regresaría. ¿Por qué? Porque el Padre confiaba en lo que sembró en él. Por eso, cuando aún estaba lejos, supo que era su hijo el que regresaba. Lejos. ¿Usted cree que su hijo se fue en las mismas condiciones? O sea, regresó en las mismas condiciones que se fue. Ahora venía deshecho, flaco, harapos, arrastrándose. Pero el Padre lo reconoció. Salió a su encuentro apresuradamente, sin importar la condición en que lo vio. Dice que lo abrazó, lo besó. No le dice: mira cómo vienes, vete a bañar, cámbiate. Antes de abrazarlo, no le dice eso. Solo expresa su amor y su gozo. Lo recibió como llegó. Ni siquiera permite que termine ese discurso y le ordena a sus siervos: pronto, versículo 22, traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle también un anillo en su mano, calzado en sus pies. Luego vayan a buscar el becerro gordo, mátenlo, comamos, hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y todos comenzaron a regocijarse. ¿Quiénes? Los que estaban con el Padre, sus ángeles que están en los cielos. Para quienes estaban escuchando esta palabra, porque ¿sabía usted que esta palabra la expresó pues no solamente con sus discípulos? Había ya cantidad de religiosos. Bueno, para estos religiosos, este Padre hizo algo sorprendente e inaceptable para ellos. ¿Cómo era posible que le recibiese de esa manera, sin castigarle? Con ese aspecto, descalzo, ropa deshecha, olor a cerdo.
de acuerdo a las leyes que ellos profesaban, un padre tenía derecho a llevar a su hijo desobediente ante los ancianos para que le aplicaran el más severo de los castigos. Pero ¿sabe qué? Ese no es el corazón del Señor. Pero sí es el corazón de quienes se sienten justos y serán los primeros en extender el dedo acusador. No tienen misericordia, no tienen compasión por quien ha caído. Como el otro hijo y hermano del que ahora regresó a casa. Versículo 27. El hermano viene del trabajo y pregunta: ¿y esta algarabía? Y el criado le responde: tu hermano ha vuelto. ¿Qué le dice? Tu hermano ha vuelto. Y tu padre ha ordenado matar al cerdo gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. ¿Se enojó cuánto? Remucho, como dicen en Guadalajara. Bien mucho. Se enojó tanto. ¿Sabe que hay gente que se enoja mucho cuando alguien regresa? Cuando alguien se arrepiente. Su padre salió a rogarle que entrara, pero el hijo mayor le dijo: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos, pero ahora viene este hijo tuyo, no lo trata como hermano, este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el cerdo gordo para él. El padre le dice: hijo mío, tú siempre estás conmigo, todo lo que tengo es tuyo. Al principio de la parábola, ¿no les dio a dos su herencia? ¿Sí o no? Entonces él sabía que tenía su parte. No tenía por qué pedirle el cabrito. Formaba parte de su patrimonio. Papá, vienen mis amigos, voy a hacerles un cabrito, estilo Texcoco, ¿verdad? El más bueno. Todo lo que tengo es tuyo, pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Jesús está mostrando el corazón del Padre, ese propósito eterno de reconciliarse con el corazón arrepentido. Les está revelando el verdadero sentido de la salvación para quienes, como el hijo pródigo, reconocían su condición. Traigan el mejor vestido, nuevas vestiduras en Cristo. Pongan anillo en su mano, sus riquezas en gloria. Traigan comida en abundancia y hagamos fiesta, el gozo de la vida eterna. Ahí está el Evangelio, mi hermano. Dice la primera carta de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si confesamos, si nos arrepentimos. Y Efesios 4:24 dice: y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Esa es la recompensa, mi hermano. Ahora este joven ya no tenía una herencia material, pero había recuperado lo más importante. Fue restaurado a su posición de hijo, recobró el lugar en la casa de su padre. Por medio del Señor Jesucristo, el Padre nos ha dado una vida abundante a todos. Y muchos, aún diciéndose hijos de Dios, siguen rechazando por vivir de acuerdo a sus propias reglas, satisfacer intereses propios, por su obstinación de seguir siendo como son. Pero Él continúa extendiendo su misericordia. Mi hermano, el pecado, el orgullo, la soberbia nos aleja de Dios y nos hace ver como el hijo pródigo. Y Él nos sigue recordando que siempre habrá un lugar para quien, reconociendo su condición, decide acercarse, regresar a Él. Así de grande su gozo cuando alguien se arrepiente, porque el Señor lo que hace es limpiarnos, embellecernos, preparando la novia para su Hijo.
Lucas 15:7 dice: les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Sabe quiénes son los que no necesitan arrepentirse? Los que se sienten justos, los que nunca se equivocan, los que nunca fallan, los que endurecen su corazón. Aunque la palabra penetre, mire, rebota. A mí cuando me dicen los hermanos: me voy a traer un casco, pastor, porque usted nos da cada descalabrada. Pues ¿sabe qué? Aunque se lo ponga, ni soy yo el que le manda la pedrada, y la palabra es cortante como espada de dos filos, pero de usted es el obedecer. Y este es un llamado, primero para quienes les está deslumbrando el mundo. Este es un llamado a los jóvenes, a los adolescentes, que todavía están detrás de la ventana de su casa mirando hacia afuera, porque el mundo los está seduciendo. Algo les está llamando la atención, algo les está haciendo alejarse del hogar, donde todo lo tienen: su familia, protección, amor, sustento. Pero también es un llamado para quienes, habiendo gozado de la gracia del Señor, esta es la parte espiritual, han caído en la tentación del pecado, del alejamiento, se han dejado llevar por sus deseos personales. Por tanto, si alguno se ha alejado de Dios de la manera como sea, aclarando que este alejamiento, mis hermanos, no tiene que ver con distancia o lugar, porque tú puedes estar aquí, pero tu corazón puede estar muy lejos. Estás alejado de Dios, pero puedes aparentar que estás cerca de Dios. Sin embargo, si crees que llegó el tiempo de volver realmente, renunciando a aquello que te hizo llegar a situaciones difíciles, a volver al lugar de donde jamás debiste salir, que es al lado de la presencia de Dios, dispuesto a someterte y sujetarse a su voluntad, hazlo. Muchos por vergüenza, muchos por temor a no reconocer que se equivocan, no regresan. Y eso es muy lamentable. Su orgullo, su soberbia es más fuerte que el aparente amor que dicen tenerle a Dios. Como hijo, mis hermanos, como hijo de Dios, estamos concluyendo. ¿Cuál es tu condición? ¿Estás alejado? ¿Te sientes perdido? ¿Te sientes cansado? ¿Estás entristecido? ¿Estás hambriento de la paz del Señor porque te sientes vacío? Si reconoces que has caído en esas circunstancias y aún te avergüenzas, pero esa carga no te permite regresar a casa, mi hermano, quítatela. No tienes por qué seguir cargando una condición así. No te conviene seguir teniendo una condición así. Al que menos le conviene es a ti. Y obviamente a las personas que te rodean tampoco les conviene. Y recuerda que tu Padre Celestial está atento al regreso de quien arrepentido, aún del menosprecio a su consejo, menosprecio de su amor y de su gracia, está dispuesto a reconocerlo para retomar su lugar de hijo. ¿Por qué? Porque tu Padre te quiere abrazar. ¿Sí sabías eso? Tu Padre te quiere restaurar, simplemente porque Jesús te ama, nada más. No veo que estén contentos. Conclusión: el amor incondicional del Padre nos debe llevar a reconocer muchas fallas, tanto personales como en nuestra relación familiar. Entonces, papá, mamá, hijos, es tiempo de tomar la decisión de corregir errores, de cambiar actitudes para vivir en paz, en esa paz, en esa unidad y armonía que ustedes necesitan. Primero para con Dios, segundo para quienes les rodea. En el caso de los hijos, si algún hijo ha sido herido, porque todo es posible, obviamente. Si algún hijo se siente herido y aún retiene algo en contra de sus padres, de su papá,
pues no debe olvidar jamás que como seres humanos todos nos equivocamos y que es tiempo de recuperar lo que parece perdido. Tú necesitas de tu relación con tu papá. Perdona, pide perdón, honra a tus padres. Si algún padre reconoce que no ha hecho lo correcto, que se ha equivocado en la manera como trata a sus hijos, sin importar el tiempo ni las circunstancias de lo que haya sucedido, siempre habrá oportunidad de corregir. Y el Señor nos invita hoy, primero al reconocimiento de nuestras fallas, de nuestra caída, de nuestro alejamiento, de nuestro pecado. Segundo, al arrepentimiento, a la restauración, a la reconciliación, porque siempre habrá algo de que arrepentirnos delante de Dios. Siempre habrá algo que restaurar en casa y siempre habrá alguien con quien reconciliarnos. Acompáñame a orar. Póngase de pie, por favor. Yo le voy a pedir que si hay familias, en esta oración se junten. Abrácense, familias, amigos, pero no se quede solo. Si usted no vino con alguien, simplemente acérquese a la persona que esté ahí, agrúpese, porque somos una familia, somos hijos de Dios, somos una familia en Cristo. Si usted con este mensaje ha reconocido algo, haga suya la exhortación. Le aseguro que le va a ir muy bien. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por extendernos nuevamente la oportunidad de la reconciliación, de la restauración de nuestra relación contigo. Una restauración que no solamente nos va a permitir renovar esa comunión con el Padre, nos va a permitir una vida diferente, cambios radicales en las relaciones familiares. Muchas gracias por tu consejo a tiempo, Señor. Muchas gracias porque tu cuidado, Señor, el cuidado del Padre, el amor incondicional del Padre nos ha alcanzado. Te bendecimos, Señor, te amamos. Y síguenos dando de esta gracia, Señor. A cada papá, dale esa sabiduría, ese discernimiento, esa comprensión para hacer tu voluntad, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias. Que este mensaje siga siendo abonado por tu Espíritu Santo en el corazón de mis hermanos. Que no salgan de aquí con la misma carga, con las mismas circunstancias en las que llegaron, Señor. Hoy es un día de renovación, hoy es un día de reconciliación, hoy es un día de volver a disfrutar del amor incondicional del Padre. Bendito eres, Padre. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga y les acompañe.
fuerte aplauso a nuestro Dios, nuestro Padre.